Vamos a otro lugar, quizá un entorno casi metido dentro de una burbuja, un país lleno de secretos, y nos aproximamos a él con unas noticias dramáticas, con un teletipo que tampoco es ficción, que es trágica realidad. La gente se está volviendo loca a causa del hambre. Incluso matan y se comen a sus propios hijos. Esto está ocurriendo en muchos lugares. Recientemente una mujer ha sido ejecutada por haber matado a 18 niños y usarlos como alimento. Información de un oficial norcoreano. A mediados de febrero de este mismo año se descubre y se sentencia a un padre que ha matado a sus hijos para obtener comida. Otro hombre, en otra población, ha desenterrado a su nieto para poder comerlo. Hay un informe que asegura que hay personas que han hervido a sus propios hijos. Médicos Sin Fronteras denuncia canibalismo en Corea del Norte. Son, yo siempre digo, teletipos, uno es un clásico, de última hora, que vienen del país secreto, del último paraíso socialista. Una región del planeta llena de misterios, desde luego. Algunos muy sorprendentes y que conectan, lo van a ver, con los temas que más nos interesan. ¿Pero es posible esto o es propaganda? Dicen que hay también una batalla informativa secreta, es decir, que ese país en conflicto, Corea del Sur, envía este tipo de noticias porque revisando hemerotecas hemos visto, por ejemplo, cómo en el país se publicaba este mismo tipo de casos, pero en 1997. ¿Qué habrá de verdad? Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tenemos un invitado de excepción en el sentido de que él ha estado sobre el terreno en este país secreto. Él es Jordi Pérez Colomé, él es periodista, ha obtenido muchos premios de periodismo digital y lleva el blog obamaworld.es, un lugar de referencia. Jordi, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Iker? Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. ¿Tú has estado en el país secreto? He estado en el país secreto. ¿Y qué opinas de lo que he contado? Que no lo he visto, es complicado, o sea, son noticias o teletipos que corren. Lo del año 97 del país es mucho más probable porque durante aquellos años sí que hubo una hambruna documentada por varios refugiados, por un montón de refugiados, recogida en libros por periodistas norteamericanos desde Corea del Sur. Ahora siguen saliendo, pero la impresión del país es que hay pobreza, hay cierta miseria, pero no ves, por supuesto, este tipo de brutalidades. Es un país que encierra, como decimos, muchos temas y que se ha convertido casi en una especie de museo de lo extraño, y lo van a comprobar. Vamos a viajar rápidamente a este lugar de los hechos. Agradecemos además a nuestro compañero John Sistiaga un reportaje que hizo maravilloso para esta cadena, para 4, de donde hemos extraído algún material que les va a interesar, porque incluso algunos lugares los pudo filmar, eso sí, casi de tapadillo desde el autobús. Santi, si hay una imagen que ha dado la vuelta al mundo y que ha generado un sinfín de comentarios y veremos su raíz conspiranoica, es el gigante coreano, que quiero que veamos ahora aquí en nuestra pantalla y que analicemos, porque yo pensaba personalmente, claro, uno ya se vuelve desconfiado, desconfía de todo, que era algún tipo de truco. ¿Qué estamos viendo, Santi? Cuéntanos la historia. Estamos viendo la parada militar que se hizo con motivo del funeral de Kim Jong-il. Estamos en noviembre de 2011, en diciembre de 2011, perdón, y como vemos hay una explanada inmensa, cientos de miles de soldados. Todo eso que vemos son personas, ahora me estoy dando cuenta. Todo eso que vemos son militares, para ser exactos. Corea del Norte tiene un ejército de 2 millones de hombres, uno de los mayores del mundo, en un país de 22 millones de personas. Obviamente, cuando el amado líder pues falleció, hay que reunir a toda esa fuerza viva para rendirle homenaje. Y bueno, algún avispado se dio cuenta de que en el medio de esa marea uniforme verdosa de soldados coreanos, de repente destacaba una figura que, calculando, se le echaba no menos de 2,40 metros de alto. 2,40. 2,40. Es lo que se le ha calculado, pues calculando la estatura media de los soldados que tiene alrededor, etcétera, etcétera. Y claro, ahí ya empezaron las especulaciones de todo tipo. Que si, por ejemplo, esta fotografía había sido alterada por medio de Photoshop para meter mucha más gente de la que realmente había sido clonada multitudes de soldados, y que pues esto fue un fallo, un error del operador coreano. Otra de las cosas que se había
supuesto que podía ser un fake de algún tipo, no lo era, ya se pudo documentar efectivamente que el soldado estaba realmente ahí, y entonces ya viene la conspiranoia. ¿Y la conspiranoia qué decía? Pues la conspiranoia venía a decir que en un régimen como el de Corea del Norte, donde, por ejemplo, las limitaciones de la bioética pueden no estar operando en absoluto, ¿quién sabe qué experimentos genéticos se podían estar llevando a cabo para crear un super soldado y un super ejército? Y que aquello, colocarlo precisamente en un sitio tan visible, pues sería una especie de aviso a los malvados occidentales y a los surcoreanos de que, bueno, de que podían incluso tener gigantes de este tipo manejando sus fusiles de asalto y su material bélico. Hablando de genética, algunos grandes expertos de la genética, científicos de lo que hemos hablado, me aseguraban personalmente que Corea del Norte era un país sospechoso, entre comillas, no sé qué opinas tú, Jordi, digamos de lugar donde hay actividades, clonación y experimentos absolutamente prohibidos en otros lugares, pero que ahí se estén produciendo. ¿Es parte de la leyenda que acompaña a Corea del Norte? A ver, hay un millón de leyendas. O sea, por ejemplo, yo estaba en un hotel típico y en la planta quinta el ascensor no paraba. En la planta quinta decían, por ejemplo, que el techo, del suelo al techo, había una distancia menor que en el resto de plantas, porque decían que los norcoreanos son un poquito más bajos, en esa planta ya entraban. Entonces, tú le dabas al número 5, no paraba, es el único gran hotel o uno de los dos o tres hoteles que hay en Pyongyang para extranjeros. Entonces, alguna vez que alguien le había dado, le había parado, había intentado salir y un soldado, por favor, vuelva y algún blog norteamericano está documentado y hay, presuntamente son pequeños cuartos donde se dedican a espiar el resto de habitaciones del hotel, los extranjeros que van, los diplomáticos que están de visita, empresarios, turistas, por supuesto. ¿Esa paranoia tú la viviste de acompañarte, de seguirte, de espiarte, de sentirte vigilado? Sí, los que está. De sentirme vigilado, no. O sea, porque éramos un grupo bastante amplio y lo que pasa es que sí que llevas, por ejemplo, siempre 2 guías turísticos, porque primero se vigilan entre ellos para que no hagan conspiraciones o no intenten sacar nada de los turistas o de los extranjeros, y entonces, con un chofer, y entonces sí que tienes la sensación de que vigilan, por ejemplo, las fotos que haces, lo que intentas hablar es imposible hablar con locales, a no ser que te alejes un poco del grupo, lo que es muy difícil. Es imposible también intentar andar por la ciudad. O sea, tú estás en un hotel... Eso no lo permiten nunca, ¿no? Nunca, que tú vayas solo. Que esto nos parece increíble, pero está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Sí, no, o sea, el hotel está en una isla, en un río, y puedes salir del hotel, entonces te puedes alejar, digamos, 200 metros, hay un soldado, usted dónde va, vuelva por favor, y aparte la diferencia física es evidente, ¿no? Con lo cual siempre estás controlado, las fotos que puedes hacer son pocas y la relación que puedes tener con los locales es mínima. Puedes hablar en algunas frases en algún momento, pero enseguida viene alguien a llamarte la atención o por favor circule. Desde hace 60 años esa paranoia del enemigo, para algunos enemigo invisible, está permanentemente. Las últimas noticias tienen un contraste, véanlo, tan poderoso como esta especie de cuestión ancestral y terrorífica de los caníbales sueltos, y por otro lado las pruebas balísticas de misiles, pruebas nucleares incluso afirman que podrían poner en peligro un volcán existente en cierto punto, es decir, un lugar de tensión, esa frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, y un país eminentemente militarizado y poderoso. Es más, se está hablando de que Google, con su satélite, ha descubierto secretos que ellos custodiaban, ¿no?, con toda la fuerza del mundo. Vamos a ver algunos de esos secretos supuestos. Por ejemplo, se está hablando, Santi, hoy en día, de Gulag. ¿Qué es esto y por qué es misterioso? Es misterioso porque hasta hace nada se estaba negando la existencia de estos campos de reeducación, que es la terminología que utilizan allí. En el año 2004 la BBC hizo un documental de investigación muy bueno que contó con los testimonios precisamente de varios refugiados y de varios exiliados coreanos, en el que se contaban cosas que ponían los pelos de punta en cuanto a que no desmerecía nada un campo de exterminio nazi, es decir, experimentación médica con seres humanos, experimentación de armamento biológico o armamento químico con seres humanos, es decir, de su resultado. Había en el programa, a mí me llamó mucho la atención el testimonio de una antigua prisionera que revelaba, además se la veía visiblemente emocionada, cómo habían sacado a 50 mujeres, les habían dado unas hojas de col
y se habían ordenado que se las comieran. Entonces, según se las iban comiendo, unas iban viendo que las primeras que habían comido empezaban a sentirse mal, empezaban a tener sangrado por la boca, sangrado por la nariz, y aún así a la última de la fila también le obligaron a comer. Campos con un número, los estamos viendo. Jordi, ¿tú pudiste ver algo de esto? Esto es imposible. Es imposible, ¿no? Es que no lo saben ni ellos. Es que una cosa muy interesante, nosotros hablamos de lo poco que sabemos nosotros de ellos, pero es mucho más interesante, o tan interesante, lo poco que saben ellos de nosotros. Yo hablé con un diplomático ruso que vivía en Pyongyang hacía 3 años y le pregunto, ¿pero cuánto crees que saben del exterior? Y me dice, un 1%. Y le digo, ¿solo? Y me dice, un 1,5%. O sea, entonces, ellos no tienen internet, hay un internet local que no existe, que no conecta con el exterior, los periódicos están hipercensurados, hay un par de canales censurados, con lo cual, por ejemplo, tú les dices Facebook, Google, YouTube, no saben lo que es. Brad Pitt, Beatles, Harrison Ford, nada, no saben nada. Pero una industria del cine, por ejemplo, no saben cómo es Nueva York. O sea, desde Pyongyang, las imágenes de películas que pueden llegar, por ejemplo, ahí había una película de Jackie Chan, pero las imágenes globales de ciudad para ver que puede haber lugares más evolucionados que Corea del Norte no salen, están censuradas, están cortadas, digamos. Entonces, hay esta idea de que el mundo exterior no nos quiere mucho, hay que defenderse, hay que luchar contra ellos, y tampoco saben exactamente, sí que por ejemplo Shakespeare o Beethoven, sí que saben quién es, hay una historia cultural en el mundo, pero exactamente ahora que ocurre fuera no tienen ni idea. Es muy curioso, Santi, porque en este mundo hiperglobalizado, tú eres un experto en el mundo de Internet, en este mundo donde queremos que ya ni fronteras, hay una frontera, la de Corea del Norte. Vamos con algunos detalles que incluso Jordi ha podido ver en primera persona y que son increíbles, o sea, son de ficción, de verdad que son de ficción, y nuestro compañero Sistiaga también la ha podido vivir. Santi, podemos empezar con ese funeral del gigante. La gente está llorando, sí. Había que llorar mucho. O sea, todo esto son símbolos que allí es que puedes ir hasta la tumba, por lo que parece, ¿no? Sí, de hecho, hay un caso que en su día publicó el Daily Telegraph y que a mí me pareció absolutamente increíble, y era que efectivamente exequias, ¿no? El amado líder había muerto, había que mostrar el hijo, dolor. Ahora presidente, va adelante. Había que mostrar un dolor público y notorio, y parece ser que ni más ni menos que el ex viceministro de Defensa, que se llamaba Kim Chol, pues no solamente no mostró ese dolor público lo suficiente, sino que además en plena semana de luto le pillaron bebido. La sentencia parece ser que fue a muerte, y la forma de ejecución, que es lo que realmente... Yo, si no lo hubiese publicado un periódico prestigioso como el Telegraph, no me lo hubiese creído, fue que Kim Jong-un ordenó que este hombre fuera atado a un poste y se le disparase con un mortero de artillería, porque no quería que de tal traidor quedase un solo pelo. Bien, símbolos dignos de la novela, decimos, ¿no? Jordi ha vivido muchos, yo no lo creía. Vamos con símbolos que te hayan sorprendido como periodista, Jordi, en la vida cotidiana. O sea, yo recuerdo que Santi me dijo, las fotografías, primero solo puedo ver fotografías de los líderes. Las paredes. ¿Cómo son esas fotografías? Porque además tienen algún componente especial, ¿no? Sí, exacto. O sea, esas fotografías, pude hacer fotos, tienen una cierta inclinación para que den la sensación de que te vigilan cuando estás abajo. Gran parte del público no se puede creer esto. Existe un país donde, ahora nos cuentas, dinero, ¿no? Billetes que no se pueden doblar, o sea, te puedes ganar una buena si doblas la cara del líder. O sea, sí, no sé. Esto es alucinante. Y esto ocurre a nivel cotidiano. Sí, bueno, nosotros los extranjeros no tenemos al alcance tienes que usar euros como moneda, porque no puedes meterte en el circuito interno de tiendas o los pocos servicios que tienen para ellos, ¿no? Entonces te venden en euros lo poco que hacen para extranjeros, y la moneda local puedes comprarla así un poco de stranquis en la recepción del hotel si la persona que está en ese momento allí se atreve a venderte algunos billetes como souvenir, obviamente. Santi, control o interés en el control mental. Sí, claro. Hay varios libros de personas, incluso entrevistando a personas que se han fugado de Corea del Norte. Luego hablaremos, porque a ver qué dicen ellos, ¿no? ¿Qué le contaron a Jordi, por ejemplo? ¿Cuál es su situación? ¿Son felices? ¿Los niños son educados desde muy pequeños
en el sentido militar, en algunas, digamos, representaciones artísticas de su pueblo, en su propia historia, una historia de odio, por ejemplo, a Estados Unidos o a otras potencias. Ahora lo comentamos porque es alucinante, pero ¿control mental? Sí, claro, pero eso sí que lo llevan en la tradición. El lavado de cerebro se inventa en la guerra de Corea y lo inventan los coreanos. ¿Son los inventores del lavado de cerebro? Cuando de repente los norteamericanos empiezan a descubrir que un montón de sus prisioneros empiezan a salir por la televisión, empiezan a salir en los documentales, renegando de su país, abrazando el comunismo, etcétera, etcétera, claro, la CIA empieza a decir, algo pasa, o sea, de repente que nos empiecen a salir ranas tantos soldados no es normal, les torturarán, no parece. Y entonces descubrieron que efectivamente se estaba aplicando una técnica que se le dio el nombre de lavado de cerebro. Pues lo que estamos viendo aquí en el fondo es un lavado de cerebro colectivo. Básicamente, esto no es un país, esto es una secta con armas nucleares, porque los métodos de condicionamiento de la población son exactamente calcados de los que utiliza cualquier secta destructiva para sus adeptos. Pues básicamente eso solo se consigue si tienes el control sobre la gente las 24 horas del día, lo que come, a qué hora se levanta, lo que viste, lo que tiene que hacer en el trabajo. Hay, por ejemplo, cosas que son muy típicas de las sectas, que son, por ejemplo, las ceremonias de autocrítica, que parece ser que semanalmente se dan tanto en los centros de trabajo como en las comunidades de vecinos, o en los barrios. Entonces son reuniones en las que todo el mundo tiene que contar sus pecados como ciudadano y hacer votos para hacerlo mejor para la próxima reunión. Pues yo no he querido lo bastante al líder, yo no, ese tipo de cosas. Y curiosamente, al final tienes un pueblo o tienes un grupo sobre el que no tienes que utilizar una coacción física. Es decir, ¿todos creen? Claro, o sea, aquí no hay que controlar a la gente con soldados armados por la calle, con gases lacrimógenos, con perros. No. Al final, cuando practicas ese sistema, la gente cree genuinamente. No actúa tanto por miedo como por una auténtica creencia. Un convencimiento. Hay imágenes sorprendentes en este reportaje de nuestro compañero de barrenderos barriendo carreteras, claro, kilométricas, evidentemente, vacías, sin coches, y sospechaba Sistiaga de que esos podían ser hombres del Gulag, represaliados, que cumplían trabajos forzados. Habla también nuestro compañero de centros donde se recluye de alguna forma a los deficientes mentales. No existen personas, decía Sistiaga, con taras físicas. ¿Dónde están? Todo es secreto. Planos de las carreteras que son impresionantes. Sí, esto lo pude ver, esto es así, esto es rigurosamente así. Una de las cosas carreteras que parecen de película, el cartel, ¿no? Sin nadie y con bicicleta la gente que va. Sí, esto aparentemente es para que el ejército pueda salir de Pyongyang hacia la costa o al revés, esto va directamente a la costa. Una de las cosas más interesantes respecto a lo que decías de barrenderos es uno de los trabajos más espectaculares, tengo fotos en el blog, de gente que estaba recortando césped con los dedos. Entonces, tú mirabas arrancando pequeñas hierbitas con los dedos y tú ibas ahí a mirar y qué diferencia hay entre las que arranca y las que deja. O sea, hacían pequeños montoncitos. Entonces, claro, aquello era podar la hierba a mano. A mano. Entonces, claro, que decías, y tú ibas ahí a mirar, había dejado un montoncito una señora al lado de la hierba, y decías, pero si es la misma. O sea, ¿qué ha quitado? Quizás los más altos. Es la única. Preguntabas, bueno, siempre largas, ¿no? Ese tipo de... ¿Qué hace esa señora? Bueno. Entonces se iban, desaparecen, ¿no? Pero son ese tipo de cosas como el barrendero del asfalto, ¿no? Y estructuras impresionantes. Alguna vez aquí en el programa hablamos de ellas, vimos algunas imágenes de esa miseria que puede haber los niños en Corea del Norte, lo pudo grabar Sistiaga, y esa gigantesca torre, porque siempre quieren hacer algo más colosal. Están viendo unas esculturas impresionantes, ¿no? Donde la gente se pone ahí y se postra ante ellas. Un museo, se nos abren las puertas, donde están los regalos al líder. Un líder que parece casi un dios, ¿no, Jordi? Para ellos. Más cosas. Y una de las cosas interesantes con esto es, otro de los temas de control es el pin que llevan. Tú cuando llegas a la adolescencia, te dan un pin con la imagen de uno de los líderes. Y no puedes perderlo, so pena
grave. O sea, ¿qué pasa si lo pierdes? Nadie te dice nada, te envían, tal. O sea, había gente, por ejemplo, desapareces, ¿no? Otra de las ventajas, o sea, quizá no tanto, otra de las ventajas, por ejemplo, de ser un alto funcionario es que al cabo de tus años de servicio te daban alguno más. Con lo cual, aparte que podías cambiártelo, si perdías uno, podías disimular. Pero claro, si eras raso, te daban tu PIN y en los momentos, claro, a trabajar quizá en la obra no te lo tenías que poner, pero en tu chaqueta lo tenías que llevar siempre bien limpio. Delincuencia nada, claro. Claro, yo no comprobé nada, eso claro, es imposible saberlo, pero imagino que el delincuente... Mira, estamos viendo unas imágenes que a mí me han impresionado muchísimo. ¿Esto qué es, Jordi? Es un museo donde se muestra lo malos que son los americanos, instrumentos de tortura y los niños obligatoriamente. Esto es muy interesante en torno a lo que decía Santiago Camacho del lavado de cerebro. Podríamos aprender, ¿eh? Yo creo que no es tan lejano en el sentido de muchas ideologías, ¿no? Es la fuerza de la ideología. De niño, con 4 años, te meten aquí a ver cómo han masacrado a tu pueblo, con imágenes tan gráficas, ¿no? Bueno, esto es increíble, Jordi. Son las típicas imágenes de abusos de soldados americanos hacia el pueblo norcoreano. Y con esto es como un poco el románico, ¿no? Se adoctrina y se cuenta la historia, una historia a veces muy prefabricada para todos los niños. Claro, el problema es que no tienes ninguna otra fuente. O sea, te cuentan eso y averiguar algo más, radios de onda corta para escuchar en extranjero, pero no tienes acceso a nada más, claro. O sea, ven extranjeros por la calle y aparte estamos hablando de que yo estuve, por ejemplo, en Pyongyang y en 5 o 6 ciudades más, pero es que el país, hay 22 millones de personas, es muy grande, hay gente que probablemente ha visto muy pocos no norcoreanos. Hay un detalle, yo creo que va con él, ¿no? Es un poco como de astronáutica antigua y lo van a entender. En ese museo, donde se cuenta la historia, ¿cuánto se puede aprender, repito, de esto, ¿no? Se cuenta una historia absolutamente delirante en ocasiones. Los coreanos enseñan a los niños, y algún extranjero también, ¿no?, que ellos inventaron el misil y que hay grabados, evidentemente apócrifos, falsos, con los coreanos con misiles de hace cientos de años, que por eso ellos están muy orgullosos de sus misiles, porque ya hace cientos de años, en una especie de arqueología terrible, pues ya los utilizaban. Terminemos, Jordi, con alguna diapositiva que nos quieras dejar de algo que no hayas podido olvidar, ¿no?, de esas aventuras en Corea del Norte. No, a mí lo que más me gusta es hablar, por ejemplo, yo tenía una persona con la que entablé más conversación, que hablaba inglés, y era un hombre mayor, de unos 65 años, que había tenido toda su vida ahí, y era el típico que había intentado escalar en el escalafón gubernamental, no había podido hacerlo y ahora se ve resignado en esa vida gris de funcionario, de guía, pero que entendía perfectamente que su país iba a cambiar un día. Él me decía, por ejemplo, hablábamos de la mujer del líder de ahora y me decía, yo sé menos que tú de ella, porque tú, gracias a los medios internacionales, sabes más, pero esto va a cambiar. Esto un día. Entonces él tenía la esperanza de que despacio, porque esto es una cosa, obviamente, como habéis contado, que se abre muy poco a poco, pero sí que hay la sensación de que ese puño cerrado cada vez tiene que abrirse. Por ejemplo, una anécdota muy positiva es que nosotros, los móviles, tenemos que llevarlos encerrados, impermeabilizados en un sobre, y ahora ya dejan llevar móviles que no se pueden conectar porque la red es distinta, pero son pequeños pasos que curiosamente van a algún sitio. Puedes llevar el móvil sin conexión. Exacto. Es un buen ejemplo, ¿no?, de lo que es un país sin conexión. En un mundo hipervinculado sigue habiendo un país sin conexión. Y lo hemos recorrido gracias a Jordi Pérez Colombén. Muchísimas gracias, amigo, por estos detalles y estas vivencias, ¿no? Y como no, Santiago Camacho, porque también hay mucha conspiranoia y mucho misterio. Pero es que el propio país, que en el 2013 hay un lugar así, yo creo que ya es motivo para la investigación, con todo el respeto, ¿no?, pero para la sorpresa absoluta, el poder de la ideología. Gracias, Santi, como siempre. A ti.